gracias al Señor por poder estar aquí, compartiendo la palabra, un privilegio y poder servir al Señor de esta manera. Y le pedimos que hoy nos pueda hablar a nuestra vida. Bueno, en casa y en el edificio hemos tenido muchas roturas de fontanería, ¿no? Hemos tenido muchas pérdidas. Entonces, con llaves como esta, nos ayuda para apretar, ¿no? Las tuberías. Luis sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y se nos estropea las paredes, ¿no? Cae el agua, las humedades. Todo un follón, pero ¿verdad que hay que tomar la acción para repararlo? No se puede quedar así. Tiene que volver a como originalmente estaba para poder vivir en unas condiciones saludables, ¿no? Pues en la Biblia hay un rey que empezó muy joven, con 8 años, que también empezó a reformar, empezó a cambiar todo lo que estaba mal y volverlo al estado original que tenía. Y este es Josías. Vamos a hablar hoy de este rey y de las reformas que hizo en el pueblo, en todo el pueblo de Israel. Y nuestra idea principal de lo que vamos a estudiar hoy, la predicación, que está en 2 de Reyes 23, del 1 al 20, la idea principal es que la transformación que hace Dios te va a llevar a una acción, ¿vale? La transformación que hace Dios te va a llevar a una acción. Y la semana pasada pudimos escuchar a Pedro predicar sobre el capítulo 22 de Reyes. Y aquí nos narra un poquito la historia de Josías cuando comenzó, con 8 años, cómo fue coronado rey. Y yo creo que muy joven, ¿verdad? Era un niño. Y cómo llegó un momento en que en las reformas del templo, pues se encontró el libro del pacto, se encontró el libro de la ley. Y entonces eso fue un impacto grandísimo para Josías, porque la palabra prácticamente había estado desaparecida, no era importante para el pueblo, pero eso fue algo que impactó grandemente la vida de Josías. Y entonces esa transformación que él sufrió en su ser le llevó a tener unas acciones y reformas que vamos a ver hoy en la predicación. Y esto ha sido un poquito de la introducción, ¿vale? Para ponernos un poquito en el contexto que nos encontramos. Y vamos a orar por la palabra para que el Señor hoy nos pueda hablar y dar entendimiento. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque es poderosa y cambia la vida. Señor, gracias, Padre, por también estar reunidos, Señor, aquí en tu nombre y tú estar entre nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo y porque tú quieres que nuestras vidas, Señor, vayan en el camino correcto, Señor, hacia ti, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy podamos entender tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú nos transformes y nos lleves a realizar las acciones necesarias para poder vivir, Señor, en santidad, Padre. Y gracias, Señor, por cada persona que está aquí hoy, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por haberme transformado con este mensaje también. Y Padre, te pedimos que, Señor, apartes todo lo malo, Señor, que pueda estorbarnos, Señor, de una relación sincera contigo, Padre. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, la palabra del Señor, es increíble, ¿no? Saben que esto es una Biblia como otras, ¿no? Hay distintas versiones. Pero saben que durante la historia la palabra del Señor ha querido ser destruida. ¿Lo sabían? Durante muchas ocasiones la palabra del Señor ha querido ser destruida. Dice en Jeremías 36, Jeremías 36, que Joacín cogió un puñal, la clavó y la tiró al fuego como diciendo, quiero destruir la palabra de Dios, ¿no? También sobre el 1500, alrededor por ahí, en la época del oscurantismo, era normal la quema de Biblias por la iglesia de Roma. Y si tú tenías una Biblia en tu poder, pues ibas a ser torturado, ibas a llegar a la muerte. También Voltaire, hace más de 200 años, dijo, mira, este libro en 20 o 50 años ya no tendrá ninguna relevancia para las personas, porque esto al final va a pasar. Pues mira, aquí la tenemos.
Después de 3.600 años de que tenemos los libros del Pentateuco, casi 3.600 años, pues todavía la tenemos entre nosotros. Casi 2.000 años de que tenemos el canon completo de la Biblia, está aquí entre nosotros, la palabra. Por eso podemos decir que la palabra de Dios es indestructible. Nadie va a poder acabar con ella, ¿vale? Y esto es una de las evidencias de lo que es la inspiración divina de Dios, la revelación. Porque muchos otros libros han desaparecido durante la historia, pero este libro nunca va a desaparecer. Pero lo intentaron también en la época de Josías. Vinieron muchos reyes anteriores, por ejemplo, el abuelo Manasés, pues introdujo mucha idolatría y quiso que la palabra del Señor no se siguiera, que estuviera oculta. ¿Pero qué pasó? Se encontró una copia del libro del pacto allí en el templo. Y ahí comenzó una transformación muy profunda de Josías cuando pudo leerla y verse como un espejo, cómo estaba su pueblo dando la espalda a Dios, el Dios que había escogido a su pueblo, pues estaban dando la espalda. Y esto hizo en Josías un cambio muy profundo, un cambio radical que lo llevó a llevar las siguientes acciones que vamos a ver. Así que vamos a dividir ahora el capítulo 23 en 2 episodios, ¿vale? El primero nos vamos a hablar de un pacto que hizo Josías y el pueblo con Dios de seguir el libro de la ley. Y la segunda parte vamos a ver las reformas de las que se llevaron a cabo en todo el pueblo. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 3 del capítulo 23. Si me quieren seguir en la lectura. Y dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que está escrito en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Gracias por pasarlo, se me olvida. Y pues vemos aquí cómo lo que transformó a Josías, la palabra, pues le llevó a la acción. Él reunió a todo el pueblo, los más importantes, y los llevó a la casa de Dios allí y leyó toda la palabra. Porque la palabra de Dios, igualmente que impactó a su vida, él quería que impactara en la vida de todo el pueblo. Y saben que ser seguidores de Cristo tenemos que vivir, no tiene que estar condicionado a lo que Dios te pueda dar o a lo que tú quieras recibir de Dios. Tiene que ser seguidor de Cristo, tiene que ser porque tú amas al Señor debido a la transformación que ha hecho en tu interior y tú deseas seguirlo. ¿Por qué digo esto? Porque Josías sabía que incluso renovando el pacto, siguiendo todo lo que el Señor quería que hicieran en su vida, sabía que su pueblo iba a sufrir las consecuencias de la idolatría, de tantos años de provocación a Dios. Él sabía que al final iba a llegar ese juicio, pero él no se condicionó a esto, sino que siguió obedeciendo al Señor. Así que en la situación que estés ahora, lo estés pasando mal o estés en una buena situación, da igual, tienes que seguir obedeciendo al Señor y tienes que seguir adorándole igual que hizo él, que quiso seguirle. Y vemos también como esta transformación que pasó en Josías, pasó también al pueblo, ¿verdad? Porque todo el mundo quiso seguir el mismo pacto que él estaba sellando allí, de seguir este libro de la ley con todo su corazón y con toda su mente. Y vemos también aquí como cuando una persona es transformada, puede transformar también la vida de los demás.
¿Cómo puedes hacer que otros también sigan y quieran adorar al Señor? Y yo quiero ser parte también de una iglesia comprometida, como un pueblo comprometido, que siguió a Josías, a su rey. Una iglesia que no quiera participar de las obras de la carne, que quiera vivir en el Espíritu. Una iglesia que sea luz aquí en Santa Úrsula, en la Orotava, en la Matanza, en la Victoria, en Santa Cruz, en Tenerife, en Canarias, en España. Una iglesia que sea luz, pero no la luz que pueda tener yo, que puedas tener tú, sino la luz de nuestro Señor Jesucristo, que se refleje en nosotros. Y quizás hoy debes renovar tu pacto con el Señor. Quizás debes rendirle cuentas al Señor por cómo está tu vida. Pues es el momento. Dios te está hablando ahora para que tú te pongas delante de Él y reflexiones y puedas hacer igual que hizo Josías y el pueblo y renovar tu pacto de cómo estás caminando delante de los ojos del Señor. La transformación que pasó en Josías pasó en la vida de todo el pueblo. Y aquí vemos una idea principal importante, y es que la transformación que hace la palabra de Dios en nuestras vidas hace que otras vidas se vean transformadas. Tu decisión de servir y de obedecer está impactando en la vida de los demás. La fidelidad de una madre o de un padre cuando está en su casa orando o leyendo la palabra está impactando sobre sus hijos, está impactando sobre tus hijos, que te están viendo que tú estás siendo fiel al Señor. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en el instituto, cuando estás en tu casa, en tus tareas, y estás viviendo de una manera fiel, también está siendo de impacto. Cuando defiendes tu fe en el Señor, está siendo de impacto para la vida de otras personas. Y volviendo a la historia de Josías, allí se encontraba con el pueblo haciendo este pacto. Y esto no se iba a quedar así. Esta transformación lo iba a llevar a la acción, como dice nuestra idea principal. Y vamos a ver ahora la segunda parte, el segundo episodio, en el que vamos a ver las reformas que hizo Josías en el pueblo. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Vamos a ver. Bueno, antes de leer los versículos, quería comentarles dónde se encontraba el pueblo ahora mismo. Estaba en un contexto de mucha idolatría. Desde que salieron de Egipto y Moisés subió a buscar las tablas de la ley, ellos ya estaban adorando a un becerro de oro. Llegaron hasta Salomón y en la segunda parte de su reinado vemos cómo empieza la decadencia, porque debido a las influencias de sus mujeres extranjeras empezó a adorar a otros dioses de otras naciones. Y a partir de ahí se dividió el reino, empezó toda la decadencia del pueblo. Y en este contexto nos encontramos. Todo el pueblo estaba lleno de muchos dioses, de mucha idolatría a la cual estaban adorando. Vamos a leer ahora el versículo 4 y vamos a ir viendo las reformas que se hicieron, ¿vale? Primero vamos a ver las reformas que se hicieron dentro del templo. Versículo 4, y dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Pues comenzó limpiando lo más importante, el templo, ¿verdad? Donde Dios había puesto su nombre. Pues, si se fijan, él se hizo, digamos, las reformas que hizo allí, empezó por el sumo sacerdote Hilcías, el que había encontrado el libro del pacto. También nombró a los sacerdotes de segundo orden y los que estaban en la puerta. O sea, eso nos lleva a pensar que todos estos utensilios que se utilizaban para realizar los rituales hacia Acera y Baal habían llegado desde lo menos sagrado a lo más sagrado del templo. Estaba totalmente mancillado y contaminado.
Y entonces lo que hicieron fue quitar todos estos utensilios que se utilizaban durante estos rituales. Quizás has sentido también en algún momento que no puedes sentir al Espíritu de Dios dentro de ti. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando no estamos en obediencia a Dios, cuando estamos pecando, hacemos apagar el Espíritu que mora dentro de nosotros. Dejamos que se asomen estos ídolos que muchos podemos identificar, dejamos que se asomen hasta nuestra puerta del templo. Los dejamos entrar. Una vez están en el patio, ya empiezan a colocar ahí sus imágenes, ¿no? Siguen hasta lo más santo. Y quizás lo estamos dejando también llegar hasta lo más santo del templo de Dios, ¿verdad? Estamos dejando llegar hasta nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones, estos ídolos y estos pecados. Y hemos hablado muchas veces de lo que pueden ser ídolos en nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que el ocio puede ser un ídolo, el éxito, la sexualidad, el dinero. Hay muchas cosas que podemos identificar como ídolos. Y lo identificamos cuando sabemos que están desplazando a Dios del lugar central que tiene que tener en nuestra vida. Como dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿verdad? Y todos esos ídolos desplazan a Dios del centro donde tiene que estar. Aquí podemos encontrar también un principio bíblico que podemos aplicar a cada una de las reformas que está haciendo Josías. Y es que donde habita Dios no pueden habitar otros dioses, porque solo a Él debemos de adorar. Lo repito, donde habita Dios no pueden habitar otros dioses, porque solo a Él debemos de adorar. Y esto es lo que estaba haciendo Josías y el pueblo, limpiando estos otros dioses que estaban quitándole el lugar del Señor. Vamos ahora al versículo 6 y vamos a leer aquí cómo la imagen de Acera es quitada de la casa de Dios y es destruida. Versículo 6. Y nos dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Aunque adoraban a muchos dioses, Baal y Acera eran las principales deidades donde estaban ellos adorándole, ¿verdad? Habían desplazado al Dios verdadero. Y estos dioses paganos tenían muchos rituales mezclados con sexualidad y con sacrificios incluso humanos. Vamos a leer ahora los versículos 11 y 12, cómo también quitó de la casa de Jehová los altares e imágenes dedicadas a otros dioses por reyes anteriores. Versículos 11 y 12. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios en la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Vemos como muchos otros dioses habían hecho, reyes habían hecho altares y imágenes a cosas naturales como es el sol, ¿verdad? Y vemos que otras civilizaciones también estaban adorando al sol. Y esto lo habían adquirido el pueblo de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 7 para ver lo último que se hizo dentro del templo de esta reforma y esta limpieza. Versículo 7. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Y esto es horrible, ¿verdad? Que dentro del templo hubieran cuartos donde se estaba realizando la prostitución sagrada para estos dioses, tanto con mujeres como con hombres sodomitas. Y se estaba realizando dentro del templo. Es increíble el lugar tan sagrado, cómo estaba sucediendo esto.
Además nos dice que las mujeres tejían estas clases de telares para acera o para los sacerdotes que realizaban estas acciones en una especie, me vino a la mente una especie de patchwork pagano, ¿no? Como que estaban ahí tejiendo y haciendo sus telitas para los dioses. Pues esto también fue sellado, fue quitado de dentro del templo. Estas son las reformas que se hicieron dentro del templo, ¿vale? Esto es lo que ocurrió dentro del templo. Por eso hemos saltado en algunos versículos para ver todo lo que hizo dentro del templo. Ahora vamos a ver lo que se reformó en los lugares altos de adoración. Y vamos a ver cómo se profanaron estos lugares en los versículos 5, 8 y 9. Y dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Vamos al 8 ahora. Dice, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Así que podemos ver aquí cómo fueron eliminados de los lugares altos este tipo de adoración. Los lugares altos eran los lugares donde David, durante el reinado de David y Salomón, se iba a adorar y se ofrecía holocaustos. Pero una vez construido el templo, la adoración pasó al templo donde estaba el nombre del Señor. Pero estos lugares altos siguieron siendo un lugar donde habían entrado estos otros dioses y estos sacerdotes para adorar y hacer toda clase de rituales con incienso. Vemos cómo adoran a los signos del zodiaco, a las estrellas, ¿verdad? Son cosas también cotidianas hoy en día, ¿verdad? Los horóscopos y todo esto. Pues esto fue destruido. Estos lugares fueron profanados y quitados para que no hubiera más adoración a otros reyes. Vamos ahora a otros dioses, perdón. Vamos ahora a leer al versículo 10, donde vamos a ver que profanó también Tofet, que es un lugar que estaba dedicado al dios Moloc. Versículo 10 nos dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Pues mira, dentro de todo la carta de idolatría que estaban haciendo, estaba este dios llamado Moloc. Y lo que hacían era pasar sus hijos por fuego. Esto era un ritual horrible, imagínate. Los niños recién nacidos, o casi de 3 o 4 años, eran quemados. Y una vez estaban muertos, los ponían en la estatua incandescente del dios Moloc, para que éste pudiera darles lo que ellos querían, darles un don, un pacto que hacían con ellos. Esto es horrible. Pensarlo nada más me hace daño. Y estaba sucediendo dentro del pueblo escogido por Dios. Imagínate. Y no queda ahí. Moloc es que significa rey. Estaba sustituyendo al verdadero rey del pueblo. Pero los judíos cambiaron el significado con un juego de palabras de Moloc, que significa rey, por vergüenza. Y es lo que era, una vergüenza. Pues vemos cómo profanó este lugar y quitó también esta adoración. Josías estaba siendo muy valiente. Quitó también los lugares altos hechos por Salomón a dioses de otras naciones y lo hizo para contentar a sus mujeres extranjeras. Creó esos lugares para contentar a sus mujeres extranjeras. Lo vemos en los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Asimismo profanó el rey los lugares altos
que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hasta aquí, el 13 y el 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. O sea, allí enfrente de Jerusalén se encontraban estos altares donde no sé cuántos años podrían haber pasado, pero hace ya cientos de años desde que Salomón había creado esos lugares de adoración a dioses de otras naciones. ¿Por qué dioses de otras naciones? Porque sus mujeres, él desobedeció a Dios cuando se casó con mujeres extranjeras, las cuales en la segunda época de su reinado, si recuerdan, empezó la decadencia de Salomón cuando introdujo toda esa idolatría. Pues toda esa idolatría que había introducido había sido por la influencia de estas mujeres extranjeras. Y el pueblo estaba adorándolo. Imagínate, desde esa época hasta la que había llegado hasta Josías, seguían esos altares de adoración a otros dioses. Y recordemos que Dios había dicho que no puede haber ningún otro Dios delante de Él. Y esto era, no sé si la expresión está bien, pero como un parque temático de idolatría, ¿verdad? Podías elegir a uno, al otro, al otro, al otro, dependiendo de lo que te apetecía. Era increíble. Pues Josías también derribó esto, ¿vale? Todo esto. Y si vas al monte de aquí, de Acentejo, la zona Tacoronte, la Matanza, la Victoria, Santa Úrsula, pues te puedes encontrar lugares como Cruz de Funes. Cruz de Funes, como en medio del monte, hay una pequeña ermita donde dentro hay una virgen y muchas cruces. También hay una pista, yo suelo ir con una bicicleta, hay una pista que se llama Las Crucitas, y el nombre de Las Crucitas es porque, imagínate, vas subiendo y esta mano derecha, y empiezas a subir, bajar, y al fondo hay un gran árbol rodeado de piedras blancas alrededor, y encima de las piedras blancas hay un montón de imágenes de estampas de vírgenes, hay muñecos, fotos, yo no sé a qué están adorando ahí, la verdad pero que cada vez que paso por ahí me da un poquito, los pelos se me ponen de punta. Y podemos ver que nuestra sociedad no es muy diferente a la sociedad que había en ese momento, porque tenemos el pueblo aquí en Canarias también tiene una profunda creencia en todos estos otros ídolos que están desplazando al verdadero Dios, al que le puede dar la vida eterna, por estos dioses que no valen para nada, los cuales Josías también estaba reformando, ¿verdad? Y vemos cómo nuestra sociedad se parece a la de ellos. Pues vamos a ver ahora otras reformas que se hicieron, ¿vale? Vamos a dejar atrás los lugares altos de adoración y nos vamos a ir a Betel. Si se pueden hacer una imagen del mapa de Israel, ¿vale? Estaba Judá, Israel más al norte, y si vemos aquí Jerusalén, cruzamos y vamos hacia Betel, y de Betel subimos y está Samaria, ¿vale? Pues vamos ahora hacia Betel, ya estamos cruzando el territorio, ¿verdad? Hacia el otro lado. Y vamos a ver las reformas que se hicieron allí en Betel. Versículo 15. Versículo 15 nos dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Si pueden recordar, yo sé que son muchas predicaciones, ¿verdad? Pero después de Salomón vino Jeroboam, ¿no? Fue cuando se dividió el reino, Roboam, Jeroboam. Pues Jeroboam, cuando se dividió el reino, él no quería que el pueblo fuera de nuevo hacia Judá, digamos, al templo para adorar, porque sabía que podían
tener esa reconciliación y volver a reunir al pueblo. Entonces Jeroboam lo que hizo fue instalar una especie de nueva religión de ídolos a lo que adorar. Y utilizó Betel, que Betel significa casa de Dios. Utilizó Betel para poner allí todo un sistema, puso un becerro de oro al cual las personas tenían que ir a adorar y dar sus ofrendas para que no fueran al templo a Jerusalén. Incluso puso un día señalado como la fiesta principal y que casualmente coincide con el día de Candelaria que se celebra aquí, estos últimos días. Y puso ese lugar para adoración. Y dice que Jeroboam hizo pecar al pueblo con esto. Y vemos como había pasado tanto tiempo y aún seguía ese lugar en Betel donde iban a adorar a estos dioses. Igual que Acera, que vimos como también la imagen de Acera fue quitada y fue hecho polvo en este lugar. Vamos a ver ahora, porque en Betel ocurre algo diferente a lo que ocurrió en los otros lugares, que hubo el cumplimiento de una profecía. Una profecía que el varón de Dios es un profeta anónimo que sale en Primera de Reyes. Este varón de Dios dijo que iba a venir un rey llamado Josías, un tal Josías, y iba a destruir a todos estos altares que había en Betel, iba a quemar a los sacerdotes encima de los altares. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Versículo 16 dice, y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y de los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Este profeta vino a advertir a Jeroboam por lo que estaba haciendo pecar al pueblo. Pero tenía el mandato de Dios de no comer nada en Samaria ni beber. Pero vino otro profeta de Samaria y le dijo que Dios le había dado otra revelación, que fuera a comer con él. Pues entonces, después de desobedecer o ser engañado, un león le atacó y lo mató. Y vemos que este profeta, viendo el mal que había hecho, cogió a este profeta y lo enterró en ese lugar y estaba justamente con él enterrado el otro profeta. Entonces, toda esta profecía se cumplió. Josías, viendo que no tenía el conocimiento de quién era ese profeta, vio cómo Dios pudo cumplir su palabra. Y me encanta ver las profecías cumplidas, ¿verdad? Dios cumple todas sus promesas. Y podemos ver este principio bíblico que vemos en muchos sitios también de la Biblia. Y es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y podemos confiar completamente en la palabra del Señor. Y Él siempre va a cumplir su palabra. Vamos a leer ahora los últimos versículos, que son el 19 y el 20. Aquí vamos a ver cómo ya llegó hasta Samaria y destruyó los lugares altos de adoración de las ciudades de Samaria y mató a los sacerdotes sobre estos altares. Versículos 19 y 20. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Vemos como aquí culmina todas estas reformas que hizo Josías en el nombre del Señor para transformar todo Israel y limpiar toda la idolatría que se había instalado durante tantos años. Seguramente que cuando Josías descubrió el libro del pacto, leyó Deuteronomio 5:7, que dice, no pueden haber otros dioses delante de mí. Y esto se le habrá quedado grabado y marcado. Y esta transformación le llevó
a la acción. O sea, no puede haber otros dioses delante de mí. Pues Él quitó todos estos dioses que estaban delante del pueblo de Judá y de Israel. Así que todo este mensaje, todas estas reformas que hemos escuchado, que hicieron por el celo por Dios, nos tienen que llevar a pensar y a reflexionar en este día. Pensar en qué impacto está haciendo la palabra de Dios en tu vida, hoy, ahora, en este momento. ¿Qué impacto está haciendo la palabra de Dios en tu vida? Vemos el impacto tan grande que tuvo en la vida de Josías. Podemos preguntarnos también si realmente hemos sido transformados por la obra transformadora de Cristo. ¿Estamos seguros de que hemos sido transformados por la obra de Cristo? ¿Amamos su palabra? ¿Amamos cumplirla? Y esta transformación te está llevando a una acción. La transformación que está haciendo Dios en tu vida te está llevando a llevarlo a la práctica. ¿O estás parándola? ¿Estás parando la transformación de tu interior o la estás llevando a la práctica? ¿Estás obedeciendo al Señor? Dios está animando hoy a hacer una reforma igual que la que hizo Josías en su pueblo, la que hizo Josías en su interior, el cambio que él tuvo tan profundo. Una reforma que comienza desde el interior del templo, donde mora el Espíritu Santo, nuestro templo. ¿Vale? Dios te está diciendo hoy que reformes tu vida, tu interior, tu pensamiento, donde está en tu mente, tus deseos. No conformarte a esta sociedad. No poder seguir lo que hacen los demás que no son creyentes. Tienes que vivir como Cristo, como nos dice la palabra de Dios, obedecerle, amarle de verdad. De esta manera estaremos sacando todos los ídolos que podemos tener en el corazón. Porque alguien dijo que somos como una fábrica de ídolos, ¿no? Creo que Jorge lo comentó en algún momento citando a alguien. Somos una fábrica de ídolos. Yo sé que fabrico ídolos, pero tenemos que quitarlos de nuestro interior. Y eso lo hacemos con la oración. Lo haces con la palabra. Lo haces viviendo para Cristo realmente. No solo ahora el domingo, sino el día a día, cada hora. Esta reforma puede seguir en tu casa, puede seguir con tu cónyuge, puede seguir también con tus hijos, puede seguir con tus compañeros en tu trabajo. Puede seguir también con la música que oímos. Puede seguir con las escenas que vemos en la televisión o en internet. Puede seguir también con lo que estamos dedicando de nuestros recursos. Vamos a reformar también nuestros lugares altos. Esos lugares donde todo el mundo nos puede ver. En tu trabajo, en tu casa. Sé un buen profesional en tu trabajo. Sé de ejemplo. Cumple con todos tus deberes. Sé amable con los demás. Un buen estudiante. De buen ejemplo en tus palabras y en cómo actúas. Habla de Cristo y de la salvación. Que no te dé vergüenza. Sé buena madre, buen padre, buen hijo. Sé agradecido y sé humilde. Alaba a Dios. Ten fe en su palabra. También debemos reformar nuestro Betel, el lugar de encuentro con Dios, como ocurre cuando nos reunimos como iglesia, como vivimos como parte de una iglesia. Y Dios quiere que su iglesia le conozca, de verdad, y que permanezcamos unidos a Él, que mostremos el amor de Dios los unos con los otros. Si no puedes demostrar el amor con los que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto? Que saltemos a Dios con una alabanza sincera. Una iglesia responsable con las ofrendas que la dé con un corazón alegre. Que oremos como iglesia y los unos por los otros. Una iglesia que enseñe las Escrituras. Una iglesia que haga discípulos de Cristo. Una iglesia que fortalezca a los creyentes y ayude a crecer a los nuevos creyentes.
Una iglesia que evangelice a los que no conocen a Dios a través de su palabra, de ejemplos, de actividades que hagamos en la calle, que hagamos fuera, que seamos de impacto en esta sociedad. Josías fue un gran impacto en su sociedad. Nosotros tenemos que ser un gran impacto en nuestra sociedad también. Y necesitamos esta transformación. No se engañen, todos necesitamos ser transformados hoy. Necesitamos cambiar cosas dentro de nuestro ser. Así que deseamos que Dios siga transformándonos esta obra que Él ha comenzado, llevando a la práctica este reto que hoy Dios nos ha dado. Así que decidamos seguirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Amén. Señor, gracias porque sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas, Señor, pero contigo podemos hacerlo, Señor. Tú haces la obra transformadora en nuestra vida, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy, Señor, podamos aceptar todo este reto, Señor, de vivir para Cristo, Señor, para tu Hijo, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Únenos como iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder recordar este reto que hoy tú nos has mandado de reformar, Señor, cada lugar de nuestra vida, cada lugar de nuestro ser, Padre. A ti te amamos, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos, Señor, a crecer en ti y en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy tras fortuna y prosperidad. Anhelo tesoros y la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, no puedes tener, mas no saciará.